hacer un sólido de revolución, una función cuadrática por el método de los anillos y por el método de las capas cilíndricas. Con eso comprobamos nuestros cálculos. Entonces vamos a comenzar. Nuestra función tiene acá un y igual a x al cuadrado, delimitado por x igual a 0 y por y igual a 16. Entonces vamos a dibujar, ¿no? Primero nuestra función cuadrática sería y igual a 4x al cuadrado, ¿no? Es una función de segundo grado. Luego tenemos el x sub 0, ¿no? Que sería este de acá, de vertical. Y luego un y igual a 16, que sería un horizontal, ¿no? Sería este de acá, ¿no? Entonces ya tenemos trazado nuestro dibujo. Ahora nos dice que va a ser un eje de revolución con respecto a x. Quiere decir que esto va, bueno, si dibujamos acá tenemos nuestra curvita acá. Lo que va a hacer simplemente es girar, ¿no? Girar ¿no? Con respecto a x, ¿no? Va a tener que girar. Vamos a tener un disco con respecto al eje x, ¿no? Y va a formar acá un sólido de revolución, ¿no? Parecido a un disco. Entonces vamos a hacer primero el método de los discos. Primero vamos a tomar en cuenta nuestro formulario. Para ello, por definición, tenemos que, por el método de los discos, se va a tener primero un diferencial acá, un d sub x, ¿no? Cuando se mete los discos con respecto a x, está acá en este esquema de acá. Vamos a dejar un disco imaginario, ¿no? Ya que acá tenemos acá como si tuviésemos acá un y, acá tuviéramos un y, ¿no? Acá, tal como está acá. Entonces ese disco va a tener un volumen, ¿no? Sería el diferencial de volumen igual el área de colores azul por diferencial de x, ¿no? Y el área de ese círculo sería simplemente, ¿no? Pi por radio cuadrado, ¿no? Pi por y cuadrado. Entonces cuando vamos a hacer el método de los discos, prácticamente va a ser un área de un círculo por un diferencial, ¿no? En este caso va a ser esta formulita de acá, ¿no? Pi por el radio al cuadrado por diferencial de x, ¿no? Entonces, ¿quién es este y? Este es radio. El radio, como estamos haciendo con respecto a x, nuestro radio también va a ser con respecto a x, ¿no? Acá, ¿no? Y esta es la misma, ¿no? La misma variable. Ahora, ¿qué valor tiene este de acá? Acá ya le he puesto, ¿no? Pero ¿cómo lo saco? Esto va a venir de la función que está acá, ¿no? De lo que va a tener recorrido. En este caso la función cuadrática. O sea, eso quiere decir que claro, y sería un r, ¿no? O sea, quiere decir que sería como un r, un radio, ¿no? Eso quiere decir el método de los discos, ¿no? Debemos tomarlo como una función como un radio con respecto a x, ¿no? Entonces sería 4x al cuadrado y todo eso como si fuese un radio, y el radio al cuadrado, y ya tenemos ya nuestra ecuación ya. Y simplemente usamos cálculo integral y nos va a dar este volumen, ¿no? Así de sencillo. Entonces ya vimos ya método de los discos, también llamado de las arandelas, por definición, ¿no? Un disco, pi por radio al cuadrado, o sea un área por diferencial, ¿no? En x, con respecto a x, ¿no? El giro con respecto a x. Ahora vamos a compararlo con el método de los anillos, de las capas cilíndricas. Entonces cuando hacemos el método de los discos con respecto a un eje x, nuestro diferencial tiene que ser perpendicular al eje, ¿no? Ahora hacemos así. Pero cuando hacemos método de las capas cilíndricas, el diferencial sí va a ser paralelo al eje de revolución, ¿no? De las capas cilíndricas. Esa es la diferencia entre el método de los discos, ¿no? El diferencial perpendicular al eje de revolución,
y el método de las capas cilíndricas, ¿no? El diferencial es paralelo al eje de revolución. Entonces, este diferencial va a tener, este diferencial acá en capas cilíndricas nos va a formar un sólido así más o menos, ¿no? Esta parte sombreada sería el grosor, ¿no? Tal como está dibujado acá, ¿no? Acá, en este esquema de acá. Entonces acá vamos a tener un volumen, ¿no? Entonces, ¿cómo sería ese volumen? Simplemente el área del cascarón, ¿no? Como está acá, 2pi por radio, que sería este Rm, por el espesor, ¿no? El espesor, este sería el espesor, ¿no? Espesor. 2pi por radio de giro por el espesor del H, ¿no? Ese sería el área. Ahora, si multiplicamos por el diferencial, ya tenemos el volumen, ¿no? Por eso que nuestro formulario para capas cilíndricas es 2pi integral radio medio, ¿no? Por el H, ¿no? Por diferencial de Y, ¿no? Que en realidad viene a ser simplemente el área por diferencial de Y nada más, tal como está acá, área por diferencial de Y. Ese sería el esquema para capas cilíndricas. Ahora vamos a identificar los valores del Rm, radio medio, y el H. Pues acá tenemos que el radio medio simplemente viene a ser este de acá, ¿no? Desde abajo hacia arriba, ¿no? Desde el eje, acá, desde el eje, ¿no? Del eje de giro, desde el eje de giro, ¿no? Entonces nuestro radio de giro simplemente va a ser un Y, ¿no? Como está acá, un Y. Y ahora vamos al H, este H de acá. ¿Cuál es el H? Entonces sería la resta de dos funciones, ¿no? De este de acá, el más largo con el más pequeño, ¿no? Que sería simplemente el x igual a 2, sería el H, ¿no? Menos el x igual a y de 4, ¿no? Recordemos que cuando vamos a identificar nuestras funciones, tiene que ser en función de la diferencial, ¿no? Con la misma variable, ¿no? Si es de y, todo tiene que ser en función de y. Si este es un y, por ejemplo, ¿no? Acá digo un y, un radio medio, ¿no? Acá, por ejemplo, acá tenemos un 2, ¿no? Claro, porque este sería x igual a 2, ¿no? Y el y, vamos a tomarlo como si fuera 2. El radio, ¿no? En este caso, claro, este sería así en realidad. El x, el h, va a quedar en función de x, ¿no? O sea, si acá sería así, 0L, acá veo un radio medio que en función de y, y acá va a ver acá x sub 2 menos x sub 1, supongamos, y acá un diferencial de y. Entonces aquí vamos a poner el valor del x sub 2, este sería como un x sub 2, vale 2, ¿no? Y el x sub 1 sería ese de acá, ¿no? Ese de acá. Este sería como un x sub 1, ¿no? Que sería este de acá, ¿no? Que sería así. Entonces ya tenemos ya nuestro valor de nuestro supuesto h, ¿no? Entonces ya tenemos el volumen, ¿no? Que sería simplemente 2pi de 0 a 16 por el y que tenemos acá, por nuestro h, ¿no? Que sería la resta de dos funciones, ¿no? En este caso acá, en lugar de estas flechitas, voy a colocar acá x sub 2 menos x sub 1, ¿no? Allí el h sería de estas dos funciones.
para el caso de un eje de revolución en X, ¿no? Entonces con esto ya simplemente pegamos en cálculo integral nada más, integral simple. Podemos usar el software, podemos usar el marcar, ¿no? Para hacerlo más rápido, ¿no? Hacerle rapidísimo las integrales. Pero podemos hacerlo manualmente también. Entonces simplemente desarrollamos y nos va a salir también la misma respuesta. Con esto tenemos corroborado nuestros cálculos, ¿no? Recordemos que esta es la parte más importante, ¿no? Lo que acabo de escribir ahora mismo, para poder hacer eje de revolución con respecto a X, ¿no? También hay con respecto a X. Una vez tenido estas definiciones, ya podemos hacer todos los cálculos posibles, siempre y cuando sea una sola función, ¿no? Porque también pueden ver más. Y tenemos acá el concepto de lo que es el eje de revolución, ¿no? Para estos dos métodos. Eso sería todo.